Hola artistas, ¿cómo estáis? Hoy, como veis, tenemos un formato de vídeo un poquito diferente. Sabéis que me gusta, a los que seguís el canal, presentar los vídeos en persona, pero he tenido un pequeño fallo técnico de principiante, es lo que tiene estar empezando en YouTube, y he perdido algunas imágenes, así que lo vamos a hacer estilo vieja escuela, como si fuera un programa radiofónico, así que hoy no me vais a ver, pero vais a ver a mi osito que tengo aquí preparado para que entendáis perfectamente lo que voy a explicaros en este primer capítulo de dibujar desde cero. Lo primero que tengo que aclararos es que lo voy a explicar sobre la pantalla del iPad, es mucho más cómodo, mucho más limpio y tiene unas herramientas que a mí me permite tanto para hacer el dibujo como para editarlo posteriormente, pues que sea todo mucho más fluido y mucho más cómodo. Así que, como veis, vais a ver la pantalla un poquito más estrecha. Como muchos sabéis, el iPad tiene una pantalla en un formato que no es el 16:9, que es el corriente de monitores, televisores, etcétera, es un 4:3, con lo cual vais a ver unas pequeñas franjas negras a los lados, pero bueno, no tiene ninguna importancia. Por otra parte, no tengáis en cuenta que sea digital o no, porque la explicación se adapta a cualquier tipo de dibujo o pintura, así que ningún problema por esa parte. Voy a intentar ir muy rápido, no tengo guión, voy un poco sobre la marcha, porque no quiero que el vídeo se haga excesivamente pesado y excesivamente largo, porque os voy a hablar de el encaje. El encaje es lo que tenemos que hacer para situar nuestro modelo, lo que estamos dibujando, nuestra referencia en el papel. Bien, vamos a ver un tipo de encaje, ya que hay muchos, que se llama embloque. El embloque es un tipo de encaje clásico que tiene siglos de uso y que está probado que funciona perfectamente. ¿Para qué es adecuado este tipo de encaje que es el embloque? Y voy a aclarar que no es el más bonito de hacer, ni el más divertido, es un poquito árido, y al principio, sobre todo, se hace un poco confuso, es un poco coñazo trabajar con esto, y todo el mundo está deseando saltarse este tipo de encaje, pero tenéis que hacer un pequeño acto de fe y creedme cuando os digo que es la mejor manera de empezar a dibujar. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero es el tipo de encaje que nos va a dar la mayor precisión a la hora de interpretar las dimensiones de nuestro modelo. Es muy adecuado, por ejemplo, para hacer retratos, para hacer dibujos en los que queramos una gran precisión. Entonces, como decía, es un poquito árido, pero realmente cuando le das el tiempo suficiente es muy fácil evolucionarlo y hacerlo de una manera que nos sea mucho más agradable, mucho más nuestra, y no es tan pesado como al principio, las mediciones son mucho más instintivas y no es tan árido, como decía, es la palabra que se le adapta. Me vais a dar un segundo que beba un trago de agua, porque estoy trabajando en algo que podría ser considerado un horno. Bien, como decía, hacer ese pequeño acto de fe y creedme que cuando estéis una temporada trabajando con este tipo de encaje en bloque vais a desarrollar, que es lo importante en realidad, no es tanto la técnica en sí, sino como la habilidad que nos ayuda a desarrollar para calcular las proporciones correctamente. Ninguna otra técnica desarrolla esta habilidad de la misma manera y tan rápido. Por lo tanto, si dais unas semanas, unos meses, lo que necesitáis a este tipo de dibujo, de encaje, vais a ver que luego, posteriormente, el progreso es muchísimo más rápido. Estoy firmemente convencido de esto, así que dadme ese voto de confianza. Lo primero, quiero hacer una aclaración de cómo la mayoría de nosotros creemos que se dibuja. La mayoría de nosotros, por algún motivo, no sé cuál, creemos que se dibuja de esta manera, haciendo pues una silueta. Empezamos por un lado del dibujo, vamos haciendo curvitas por todos lados, por supuesto, creyendo que dibujamos muy bien y nos van a salir a la primera, cosa que no ocurre, porque muy pocas veces esto va a funcionar. No se dibuja así, dejadme que os lo aclare, nadie dibuja así. A veces podemos ver gente en internet que empieza los dibujos así, y gente que admiramos, incluso gente que dibuja muy bien, y os voy a aclarar una cosa, no siempre esto es real, eso no tenemos ni idea de lo que hace uno cada vez que edita los vídeos, y por otro lado, no quiere decir que una persona que tenga muchísima experiencia no pueda dibujar así. Yo estoy seguro que hay gente que podría subir a su casa en un cuarto piso por el balcón, trepando, pero aún así no sería la manera más recomendable. Yo no recomendaría a nadie que lo hiciera, aunque se pueda hacer.
Pues con el dibujo pasa lo mismo. No emblocar, no encajar, no garantiza que el dibujo para nada, todo lo contrario, nos va a poner muchas dificultades, no garantiza, como decía, que el dibujo vaya a salir bien. De hecho, tenemos que tener en cuenta que no estamos calculando la proporción de antemano, con lo cual se nos puede quedar más grande, más pequeño o mal situado en el dibujo. Nos puede afectar a la composición, en fin. Cuando se tiene mucha experiencia, ¿uno puede saltarse el encaje? Sí, pero no quiere decir que no esté encajando. Quiere decir que quizá está teniendo en cuenta esas proporciones, pero no está representando las líneas que los principiantes o la gente que queremos ser más precisos representaríamos. No os fiéis de todo lo que veis en los vídeos. La forma mejor de empezar un dibujo es con un encaje, no haciendo una silueta. Por mucho que creáis que se dibuja así y por mucho que queráis, porque es más cómodo, es ir a lo fácil, por mucho que queráis que se dibuja así, no es la manera correcta de dibujar. Tener esto muy en cuenta. ¿Cómo hacemos un embloque? ¿Cómo hacemos un encaje? Bien, pues lo primero, lo más básico que hay que tener en cuenta es qué proporciones tiene nuestro modelo respecto del alto y el ancho. Es decir, vamos a medir el ancho, esta línea de aquí, por esta línea de aquí. Y ahora os voy a aclarar cómo hay que ser de preciso cuando estemos dibujando de esta manera. Bueno, pues todas estas son medidas aproximadas y son proporciones que hay que calcular en el mismo objeto que estamos dibujando. Es decir, nadie va a venir con una regla a medir y todo depende de lo preciso que queramos ser. Algunas veces, un poquito más y un poquito menos son medidas aceptables. Como decía, esto no tiene que ser extremadamente preciso. Máxime si estamos haciendo un dibujo como este, que pues podemos variar algunas proporciones sin que pase nada. Si vamos a hacer un retrato exquisito, pues las mediciones tienen que ser extremas, es decir, tenemos que tomar muchísimas medidas y con mucho más cuidado, pero no es el caso. Como decía, siempre son medidas aproximadas. Alto por ancho, como decía, vosotros no lo vais a ver en la pantalla, pero yo lo voy a medir con el lápiz y es un poquito, y cuando digo un poquito es muy poquito, más alto que ancho. Yo diría que, vuelvo a medir con mi lápiz, que más o menos, sí, la medida sería más o menos esta. Nuestro dibujo estaría entre estas líneas. Otra cosa que os quiero aclarar, que tenéis que tener en cuenta, es que yo voy a marcar aquí un poquito más de la cuenta las líneas, pero cuando estáis dibujando tenéis que hacerlo de forma suave porque esto tiene que desaparecer. Estas líneas tienen que ser borradas, entonces tener mucho cuidado con eso, ser suaves al dibujar. Cuando tenemos esto, ya sabemos que nuestro modelo tiene que estar encuadrado entre estas líneas. No podemos fallar porque no podemos salirnos de ahí, con lo cual ya sabemos que nuestro dibujo al menos va a estar bien situado. ¿Qué otras medidas nos pueden ayudar? Bueno, pues evidentemente la primera que me viene a la cabeza, la más fácil, la que es inevitable, es las mitades. Vamos a trazar primero nuestro dibujo. ¿Dónde estaría la mitad? Midamos un poco con el boli, aproximadamente sería aquí. Esa sería la mitad, en sentido horizontal por supuesto, y en sentido vertical, pues yo diría que está aproximadamente aquí, vamos a verlo, sí. Este sería nuestro punto medio y tendríamos aquí un par de líneas que serían pues la mitad de nuestro dibujo, aproximadamente, vuelvo a decir. Bien, pues veamos en nuestro... Bueno, lo he hecho primero en el dibujo antes que en el modelo, pero esto no tiene por qué ser así. Quiero decir que esto lo vais a ir viendo a la par. Bien, la mitad nos cae por aquí. Y estamos viendo que si trazamos una línea nos va a dar pistas pues bastante curiosas de algunas partes importantes del dibujo. Por ejemplo, dónde empieza el hocico, dónde empieza el brazo más o menos y más o menos también dónde empieza una pata, con lo cual ya tenemos bastante ganado. ¿Cuál es la mitad en sentido vertical? Bueno, pues la mitad en sentido vertical es aproximadamente esta línea, con lo cual ya sabemos que en este lado del dibujo vamos a tener situado la parte superior de esta mano. Ya tenemos varias cosas que nos resultan muy interesantes.
Bien, ¿por dónde seguir? ¿Por dónde volver a trazar líneas? Bueno, pues lo siguiente sería trabajar en cuartos, es decir, mitades de mitades. Vamos a observar este cuadrante. Si divido por la mitad, aproximadamente vemos que ya tenemos delimitada a lo ancho nuestra pata. Así que estas líneas también son muy importantes. Como decía, lo quiero repetir durante todo el proceso. Yo nunca marcaría tanto las líneas, nunca haría tantas mediciones, las tendría en cuenta, pero no siempre hay por qué representarlas. Es decir, esto es una explicación que tenéis que tener en cuenta, que no tenéis que llenar un dibujo de cuadraditos y rayitas, simplemente con que hagáis pequeñas indicaciones vale. ¿Qué más? En este mismo cuadrante nos lo está poniendo muy fácil nuestro oso. Si divido otra vez, pues esta medición de aquí ya nos ha encuadrado nuestra pata. Nuestra pata tendría que estar en este cuadrante, así que ya lo tenemos muy fácil. Más mediciones. Bien, vamos a fijarnos, voy a delimitar un poco más, como decía, nuestro dibujo. Si nos fijamos en este otro cuadrante, en esta parte inferior, la mitad no nos da nada excesivamente interesante, pero en sentido horizontal sí nos va a dar la parte inferior de esta pata, o de la mano. En sentido vertical decíamos que nada muy interesante, pero si subimos, vemos que en la mitad de nuestro dibujo nos está delimitando a lo ancho el hocico. Vale, estoy trazando la mitad de la mitad en este cuadrante y, como decía, el hocico estaría limitado por esta medida. Si mido en este cuadrante superior otra medida, es que la mitad nos daría la trufa, la nariz del oso, que estaría situada aquí. Vamos teniendo un montón de medidas que nos van a ayudar a no tener casi ningún error. De momento creo que con esto tenemos bastantes cosas con las que trabajar. Estoy viendo otra medida aquí, esto ya es una octava parte, es lo máximo que yo suelo dividir, no suelo hacer más divisiones. A partir de ahí ya pues siendo un poquito hábil no necesitas más, pero esta patita empieza aquí, o sea que tenemos otra buena medida. Bien, vamos a ir con lo siguiente, que serían calcular las grandes direcciones. ¿Y qué son las grandes direcciones? Bueno, las grandes direcciones son las líneas generales que trazan la figura que estamos dibujando, sin fijarnos en los detalles. ¿Cuáles son esas líneas generales? ¿Hay un consenso? ¿Hay una regla de oro que hay que seguir? No, pero cuanto más grandes sean y más generales, como su propio nombre indica, sean, menos error vamos a cometer después. Así que tenemos que olvidarnos de los pequeños detalles, de esas curvitas, de eso de dibujar con la silueta, empezando ya por las curvas que os decía al principio, y mirar esas líneas generales. Siempre aconsejo, en otros vídeos lo digo, encajar con líneas rectas es mucho más preciso que intentar encajar con líneas curvas. Luego hay otros tipos de encaje que aprenderemos más adelante, que se basan en el trazo, en las líneas de movimiento de la figura, pero esa forma de encajar, que por cierto es mucho más bonita de usar y quizá mucho más precisa y da unos trazos mucho más bellos, para llegar ahí primero hay que desarrollar la habilidad de ver las proporciones, porque si no estamos haciendo curvas a lo tonto sin ningún sentido. Así que vamos a ceñirnos a las líneas rectas, que tienen muchísimas ventajas. Bien, ¿y qué son las líneas generales? ¿Cómo decidimos cuáles son las líneas generales? Bueno, pues la forma más eficaz de pensar es dándonos cuenta de cuáles son las líneas que con el menor número de ellas enmarcarían nuestro dibujo. Y nos vamos a olvidar de, como decía, pequeños detalles, pequeños accidentes de la figura, y lo vamos a hacer de la manera más escueta posible. Aquí veis una línea, otra línea que elegiría sería esta, otra esta, por supuesto, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Como veis, estas líneas enmarcan la figura perfectamente. Ya sé
que aquí me falta un trocito, que aquí se mete así, pero esto no me estorba para nada. Estamos pensando casi como si fuera una escultura de piedra a la que tuviéramos que quitar cosas. Cuando dibujamos pensamos en añadir detalles, bueno, pues ahora hay que quitar. Es la forma más práctica de dibujar. Voy a borrar esta capa, ya veis cuáles son las líneas generales, cómo las trazo en mi dibujo. Bueno, pues buscando referencias como estábamos haciendo antes, de la misma manera. ¿Dónde empiezan ciertas líneas? Bueno, pues tenemos aquí nuestra mitad y, como veis aquí, tengo una medida que me facilita mucho el dibujo. Bien, y aquí entra la utilidad de las líneas generales. Si bien antes estamos calculando proporciones de una forma precisa, siempre que tengamos un origen de una línea general, si utilizamos el mismo ángulo y el mismo origen, no tenemos que saber dónde acaba. Es decir, aquí yo no voy a ponerme a medir si son 3/5 partes, no hace falta. Si este ángulo es igual a este ángulo, y esto es mucho más fácil cuando lo hacemos del natural, y os lo voy a enseñar más adelante, cómo se miden los ángulos para no tener errores. Ahora lo estoy haciendo un poco pues, sobre la marcha. Si el ángulo no falla y sabemos por dónde pasa esa línea, es muy exacta, es muy precisa. Es decir, no tenemos que ir midiendo eso en 16 partes porque es absurdo. Bien, mitad de este cuadrante, este punto, ya sé que está un poquito por encima de la oreja, sé que no es exactamente el punto más preciso, pero me da lo mismo porque, como decía, no hay que ser absolutamente preciso. Es decir, esto son medidas aproximadas, lo podemos tener en cuenta de aquí a aquí. Bueno, pues esa línea tiene el mismo ángulo, son líneas de dirección. Sé que la oreja va a venir por aquí, un poquito más o menos. Bueno, pues, como decía al principio, un poquito, dibujando, es una medida aceptable, porque según vamos delimitando nuestra figura, vamos teniendo cada vez más exactitud, ¿vale? Luego, evidentemente, hay que corregir, hay que hacer ciertas cosas que pues hay que ir variando. Vemos aquí, estoy trazando esta línea de aquí, esta que veis ahora, es, si recordáis, una cuarta parte, aproximadamente. Bien, esta línea, que sería una línea general bastante importante, porque podría trazar, como decía antes, una línea aquí, pero no es necesario ser tan escueto en la mayoría de los casos. Bien, como decía, si trazo la mitad por aquí, veo que esta distancia es exactamente de un poquito. Es verdad, efectivamente podría dividir esto en 3 y sería una tercera parte. Bueno, podemos hacerlo, pero también lo podemos hacer de forma aproximada. Como decía, esto no es un retrato súper preciso, así que vamos a darnos un poquito de cancha y vamos a marcar esto aquí. La mitad sale por aquí, no nos da ninguna medida importante, pero, por ejemplo, si tenemos este punto y podemos trazar esta línea de aquí. Así que si desde este punto, que es más o menos mitad de mitad, que sería este, hacemos una línea, lo voy a hacer con una línea predefinida, porque si no, no me va a salir. Si el ángulo es más o menos este, pues es muy difícil fallar. Como veis, quizás se me da un poquito, pero bueno, vamos a hacerlo de forma aproximada. Veis que más o menos voy sacando las medidas por donde tienen que salir. Esta medida aquí, sería aproximadamente otra tercera parte. Bueno, pues, oye, puedo darme el lujo de medir una tercera parte, no se tarda nada. Bueno, pues veis que poco a poco voy enmarcando nuestra figura. Tenemos un montón de líneas que nos están dando, pues eso, medidas muy exactas. Ya sabemos dónde tenemos cada cosa, tenemos un montón de cosas situadas. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que esta línea, que era una tercera parte, me coincide con la base del hocico. Tenemos nuestro hocico enmarcado aquí. Entonces, bueno, lo estamos teniendo muy fácil, nos lo está poniendo muy fácil nuestro oso. Vamos a ver, otra medida. Bien, veis que esto nos enmarca también un poco el brazo más o menos. Esta es la cuarta parte, bueno, pues el brazo vendría por aquí. Bueno, pues ahora ya podemos permitirnos el lujo de ir buscando las curvas, es decir, ya tenemos todo encajado,
Vemos, se me ha olvidado esta pequeña de aquí, bueno, pues teniendo el origen y teniendo el ángulo es un poquito más cerrado, pues ya tenemos nuestro embloque. Y no puede fallar. Os dais cuenta de que hemos hecho un embloque bastante estricto, haciéndolo todo con medidas aproximadas. Bien, vamos a afinar un poco más. Aquí tengo una dirección que me es muy útil también, bueno, pues a ojo lo hacemos, porque ya podemos permitirnos el lujo de tomar estas decisiones. Ya no tenemos, vamos a ver esta medida por ejemplo, ya no corremos mucho riesgo de equivocarnos, lo tenemos todo bastante delimitado. Vamos a ver este punto, ¿veis? Bueno, pues este punto sería este, pues podemos trazar una línea así. Veis que ahora mismo ya estamos con el dibujo lo suficientemente encuadrado como para poder permitirnos ir muy a ojo, ¿veis? Pero estamos siendo muy estrictos, no estamos corriendo riesgo de cometer ningún error. Bien, ¿veis las líneas que estoy buscando en el dibujo? Pues nos están dando un montón de... Estoy trazando este ángulo, nos están dando un montón de facilidades. Y veis que el oso poco a poco va saliendo. Como os decía, vosotros vais a dibujar de esta manera tan estricta, bueno, pues a veces no es necesario, pero sí son medidas que más que representarse en el papel, son medidas que tenéis que tener en cuenta. Ahora he empezado a dibujar ciertas curvas, pero yo lo haría vamos a hacerlo con la opacidad de esta capa, si yo estuviera dibujando en papel, probablemente el dibujo tendría más o menos esta intensidad, es decir, o incluso menos. Estaría muy flojito, estaría todo muy poquito marcado. ¿Para qué? Pues para al empezar a dibujar encima no tener problemas con esas líneas, que todo salga suave y, como decía, son líneas que simplemente están ahí para orientarnos y no para formar parte del dibujo, otro de los grandes errores que cometemos cuando estamos dibujando. Creo además que lo he mencionado en alguno de los vídeos anteriores, el pensar que todas las líneas tienen que estar bien hechas y representadas en el dibujo. Como veis, tengo todo lo suficientemente bien situado como para que, yendo a ojo, no haya posibilidad de error. Grandes direcciones. Aquí hay una dirección bastante importante para situar la cabeza. Bueno, pues si trazo el mismo ángulo, tengo el volumen de la cabeza perfectamente trazado. Hemos acabado teniendo un dibujo muy bien situado, que no se va a salir de proporción, que no nos va a fallar la situación del dibujo, etcétera. O sea que, como os decía, el encaje, el embloque es una gran técnica para encajar, sobre todo, como mencionaba al principio, para hacer cierto tipo de retratos y para los dibujos que requieran mucha exactitud, como veis, e incluso para situar las sombras, pues llego a encajar con líneas rectas. Y bueno, vamos a ver esto que divide el pie de la zona de pelo de la planta. Como veis, no hay posibilidad de equivocarse porque lo tenemos todo increíblemente. ¿Ves? Otra dirección muy importante. Pues esto está hecho, chicos, chicas. Veis qué fácil es hacer un buen encaje sin posibilidad de equivocarse. Tenemos un dibujo exactamente con la proporción que queremos tener, sin ningún... me he equivocado aquí. Cosa que es muy fácil que ocurra. Es un dibujo muy rápido, como veis, pero que podría habernos salido mal si lo hubiéramos hecho de alguna otra manera. Bueno, pues ya habéis visto lo que es un embloque, la forma, como decía, más básica y además una buena forma de aprender a encajar, muy útil para principiantes. Y pues solo me queda despedirme de vosotros hasta el próximo vídeo, que también será muy interesante. Ya veremos qué os enseño esta vez, pero os aseguro que todo va a ser de mucha ayuda. Como dice el oso dibujado a medias, está un poco como enfadado.
Dale al like si te ha gustado el vídeo, que me ayuda mucho a saber qué es lo que buscáis, qué es lo que más os gusta, lo que más buscáis en este canal. Suscríbete si no lo has hecho ya, comenta, pon en los comentarios todo lo que quieras, como siempre, las ideas que tengas, dudas, lo que te gustaría ver, etc. Y comparte en otras redes sociales este vídeo si crees que le puede servir de ayuda a alguien, porque desde luego a mí sí me sirve de mucha ayuda para que este canal empiece a crecer. Así que nada, me despido de vosotros. Como siempre, que lo paséis muy bien, dibujad mucho y nos vemos en el próximo vídeo.